Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Eurofitness, para ver mi conversión en culturista, y también en mi Patreon, donde tengo muchas más cosas interesantes, y por ahí es por donde respondo preguntas, dudas, etcétera, ¿vale? No respondo por ninguna otra red social, porque no tengo tiempo para responder tantos mensajes, así que así me ayudáis a pagar el Lamborghini, la hormona de crecimiento, etcétera. Bueno, vamos a hablar hoy precisamente de qué es lo que hace falta para convertirse en culturista profesional, ¿vale? Culturista profesional de la IFBB Pro, es decir, culturista que puede competir en competiciones internacionales, llegar a Arnold Classics, New York Pro, Mr. Olympia, ¿vale? Y hablo también, por supuesto, de culturistas pesados, de la categoría máxima, categoría abierta, de, pues eso, 110, 120 kilos en competición, con 1,75 m, 1,80 m, ¿de acuerdo? O sea, auténticos monstruos de la masa muscular. Para otras categorías es diferente, para las mujeres es diferente, pero voy a hablar de estos monstruos y de lo que hace falta, ¿vale? Lo primero de todo, lo más evidente, lo más obvio, lo que no hace falta casi decir, es que hace falta una disciplina, vivir de esto, vivir para esto, una cantidad de alimentación, una inversión en comida, etcétera, increíbles, ¿vale? Que nadie le quite el mérito a ese estilo de vida, porque estemos de acuerdo o no, o nos guste menos o más, lo que está claro es que el esfuerzo que hace falta, o la inversión a todos los niveles que hace falta, es increíble, ¿vale? O sea que mucha comida, mucho esfuerzo, mucha dedicación, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, el que no tenga la disciplina, tenga otros hábitos malos, tenga otros comportamientos no adecuados, no llegará muy lejos o no se mantendrá muy lejos o mucho tiempo, ¿vale? Entonces, dejando esto más o menos de lado, aunque sería la primera prioridad, el primer paso realmente importante, necesario, es la genética, ¿vale? Y la genética, muchas veces pensamos solamente en la respuesta al entrenamiento, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos en el típico chaval que se apunta al gimnasio, gana masa muscular muy rápido, tiene unas buenas formas, los hombros redondos, tal, las inyecciones musculares, ¿no? Pero muchas veces en el culturismo la genética va más allá de eso y va también orientado a tres cosas especiales. Primero de todo, a la respuesta a las hormonas sintéticas o a las hormonas exógenas en cantidades suprafisiológicas, en cantidades que matarían a un caballo, ¿de acuerdo? Es muy importante que nuestro cuerpo responda, porque muchas veces, aunque podamos responder muy bien al entrenamiento natural, tengamos una buena progresión, luego esa progresión no se materializa o no es proporcional cuando introducimos química. Por tanto, una buena respuesta a las hormonas es vital, imprescindible para ser un culturista profesional. Otro punto importante de la genética es el aguante o la resistencia orgánica fisiológica a los efectos secundarios de estas sustancias. Hemos visto un montón de culturistas, sobre todo de la década de los 90 en adelante, que han muerto muy jóvenes. Evidentemente esto no es un deporte saludable, y el que más puede aguantar, más puede abusar, y si a su vez tienes buena respuesta, más puedes mutar. Entonces, súper importante, genética orientada a sobrevivir a un apocalipsis nuclear, ¿vale? O sea, tienes que tener la genética de una cucaracha, en el sentido de sobrevivir a lo que te echen, menos a cucal. Entonces, tercer punto genético súper importante, el sistema digestivo. Quizá también articulaciones, tendones, músculos, resistencia a todo tipo de agresiones, no solamente a la parte química, sino que tu estómago no reviente de tanto comer, que tu intestino no reviente de tanto comer, que tus articulaciones sobrevivan a los entrenamientos intensivos, especialmente durante tu ascenso hacia la élite, ¿vale? Luego, una vez en la élite, a lo mejor te puedes mantener, puedes entrenar más relajado, y por supuesto, pues articulaciones y demás partes, ¿vale? O sea que básicamente tienes que ser un superhombre a todos los niveles para poder ser un culturista profesional. Es decir, estamos hablando de gente que podría sobrevivir, pues eso, a un apocalipsis de cualquier estilo y cualquier índole, ¿vale? Segundo punto súper importante. Ya nos metemos más en el tema que es, pues, más interesa a la gente, ¿no? Que es el tema de la química. Algo que hace falta para ser culturista profesional, de estos que comentaba, auténticos monstruos, es hormona de crecimiento, y hormona de crecimiento durante todo el año, y hormona de crecimiento legítima y en grandes cantidades, ¿vale? Ya veréis esto qué es lo que implica después, aparte obviamente de los efectos secundarios, etcétera, ¿vale? O sea que una cosa súper importante que necesita cualquiera que quiera ser culturista profesional es hormona de crecimiento legítima en grandes cantidades durante todo el año. No hay vuelta de hoja a esto, ¿vale? El que no pueda permitirse eso no va a ser culturista profesional de gran nivel en la vida, ¿vale? Otro punto importante que hace falta, testosterona en grandes cantidades, ¿de acuerdo? En el culturismo americano, que es el que reina, digamos, porque la mayoría de pros o los pros más importantes son de la escuela americana o son americanos, testosterona. Lo que marca el tamaño es los gramos de testosterona, ¿vale? Entonces, cuando te gradúas de culturista profesional, pues ya estás por 2 o 3 gramos de testosterona a la semana,
¿de acuerdo? Esto solamente se puede tolerar y aprovechar si tenemos cosas como la hormona de crecimiento funcionando por el organismo. Sin ella, el anabolismo que te va a dar una cantidad ingente de anabólicos, de esteroides, queda limitada, ¿vale? Hay un techo. Cuando introducimos hormona de crecimiento, ese techo aumenta y podemos aprovechar más cantidad de anabólicos, o al menos eso es lo que parece, o al menos podemos abrir llaves hacia nuevas cotas de masa muscular, ¿vale? Con anabólicos nadie pasa de 100 kilos magros, con unos 75, cuando añades hormona de crecimiento puedes llegar a 110, y cuando añades el siguiente ingrediente, que os comentaré a continuación, pasas al siguiente nivel, ¿vale? O sea que testosterona en cantidades ingentes, trembolona, nadie compite ni llega a una competición en buen punto o es competitivo sin trembolona en grandes cantidades. Y ojo, os recuerdo que hablo de la máxima cota del culturismo. Yo sé que hay gente, hay competidores que pueden llegar a buen nivel nacional, incluso a algún nivel internacional, quizás sin llegar a pros, sin utilizar ciertas cosas, sin abusar todo el año de hormona de crecimiento, sin trembolona, perfecto, ¿vale? Pero para ser un culturista profesional y pro mutante, trembolona incluso diría todo el año, pero efectivamente habrá gente que haga descansos, ¿vale? Masterón, boldenona, quizá nandrolona en la fuera de temporada en volumen, también son 3 ingredientes básicos, ¿vale? Pero lo principal a nivel de asteroides es testosterona, trembolona, ¿vale? Van a ser la base de cualquier culturista. Y el tercer punto a nivel de química es la insulina, ¿de acuerdo? El abuso de insulina a cotas casi inimaginables. Esto empezó en los años 90, a finales de los 90, y básicamente es lo que abrió nuevas cotas, ¿vale? Si os comentaba que con esteroides llegas a los 100 kilos, con hormona de crecimiento llegas a los 110 y con insulina es cuando llegas a los 120, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, ya el que pueda por genética, por estructura, lo que sea, pues podrá llegar más arriba y el que no, pues no, ¿vale? Pero la insulina es una cosa que se abusa muchísimo, que es imprescindible y que forma parte del culturismo moderno. Sin insulina y sin hormona de crecimiento no hay culturismo moderno, ¿vale? Nos quedaríamos en los años 70 con Arnold Schwarzenegger o incluso el siguiente campeón, este que era negro, no recuerdo ahora mismo el nombre, bueno, Lee Haney, que ganó otros 8 Olimpias seguidos. Nos quedaríamos por ahí, ¿de acuerdo? Y esos ya empezaban a usar hormona de crecimiento, aunque fuese derivada de cerdos o de humanos o lo que fuese, ¿vale? Entonces, tercer ingrediente, imprescindible, la insulina, ¿vale? Cuarto ingrediente químico súper importante y casi imprescindible en el culturismo moderno, los SEOs, ¿vale? Site Enhancement Oils. No tienen por qué ser aceites, ¿vale? Site Enhancement Oil significa aceites de mejora local. Esto es lo que se conoce habitualmente como sintol, pero hoy en día no solamente son aceites como el sintol, sino otros aceites, ácidos hialurónicos y cualquier otro tipo de ingredientes más utilizados en cirugía plástica o en tratamientos cosméticos que cosas underground como aceites de mala calidad, etcétera, ¿vale? Eso ya ha quedado un poco más apartado y ahora se usan cosas un poquito más refinadas, ¿vale? Un poco más sofisticadas. Ácido hialurónico suele ser habitual, ¿de acuerdo? Incluso otras cosas, en los años 90 se usaba el esiclene, que era una sustancia que provocaba una inflamación puntual. El nolotil se ha utilizado también, ¿vale? Te lo pones en el hombro antes de competir, se hincha y ya está, ¿de acuerdo? Pero es verdad que las sustancias de mejora local son imprescindibles en los looks de los culturistas hoy en día, ¿vale? Esos hombros redondos, esos tríceps que asoman, los brazos también, todos los bíceps, ese aspecto no se consigue, esas burbujas, esas redondeces no se consiguen solamente con sustancias, ¿vale? El abuso es increíble y es verdad que parte de esa redondez en ciertos grupos musculares se debe también simplemente a las inyecciones de esteroides en base aceitosa, ¿vale? Porque al final son muchos mililitros a la semana y se van acumulando, pero también es un requisito imprescindible usar aceites u otras sustancias de mejora local, ¿vale? Son los 4 ingredientes químicos: hormona de crecimiento legítima todo el año, esteroides todo el año, mucha testosterona, bastante trembolona y luego otras cosas secundarias que aportan al look. Algo que nunca falta en competición, masterón; algo que nunca falta durante todo el año, boldenona; algo que no suele faltar en las fases de volumen, nandrolona, ¿vale? Esos son los básicos, luego los orales, etcétera, ¿vale? Insulina en cantidades ingentes, ¿de acuerdo? Sin eso no hay culturismo de pesos pesados. Y por último, pues los SEOs, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace falta para pagar todo este estilo de vida, toda esa comida, toda esa hormona de crecimiento legítima, todos esos esteroides, toda esa insulina? Dinero, ¿vale? No puedes ser culturista profesional sin tener un extra mensual que puedas pagar de 3.000, 4.000 euros mensuales, ¿vale? Imposible. ¿Esto qué significa?
que una persona normal nunca podría ser culturista. De hecho, en el culturismo, quizá ahora moderno, con las redes sociales, gracias a las redes sociales, gracias a los influencers, gracias a los patrocinios, etcétera, ¿vale? A asesorías, esa visibilidad, los culturistas van pudiendo vivir cada vez mejor, ¿de acuerdo? Pero hace años los culturistas realmente se endeudaban para poder pagarse las preparaciones químicas y muchos de ellos eran pobres, ¿vale? Es decir, una persona que compite en culturismo está en el punto álgido, punto máximo de su carrera a los 30 y tantos. A los 30 y tantos una persona normal que tenga otros trabajos, ya tiene su vida arreglada, va teniendo su casa, su coche, su familia. Un culturista, antes, habitualmente, a esa edad, seguía viviendo con sus padres o en una casa muy pequeña, no podía permitirse nada, tenía que pedir créditos, no tenía coche, ¿vale? Eso era lo normal. Y lo normal también era y es dedicarse a actividades económicas de tipo dudoso, ¿vale? Pues el tráfico de cosas, también muchísimo tema de prostitución. Antes era más en persona, más clásico, hoy en día es más contenido pues virtual, audiovisual, ¿vale? Todos conocéis el OnlyFans y este tipo de cuestiones. Entonces, lógicamente estos son unos apoyos increíbles para un culturista, porque puedes tener tu trabajo normal o vivir de ciertas cosas, de influencia, asesorías, lo que sea, pero ese extra que necesitas para tener, solamente para tu preparación, solamente para ser culturista profesional, necesitas 4.000 euros al mes, ¿vale? Pues eso solo se va, necesitas mínimo 4.000 solo para eso, y luego tienes que hacer tu vida normal, pagar tus cosas, pagar tus impuestos, pagar tu casa, etcétera, ¿vale? O sea que el tener ese tipo de trabajos da muchas opciones, pero es verdad que siempre el culturismo, por este motivo de necesitar tanto dinero extra, ha estado muy ligado a actividades ilícitas o que la gente ve con malos ojos, ¿vale? No tiene nada de malo dedicarse a eso, pero es una cosa que siempre la gente ha visto desde un punto de vista negativo, ¿vale? O sea que dinero es algo que hace falta porque tienes que estar usando hormonas y comiendo durante todo el año, y en cuanto dejes de usar hormonas o dejes de comer, se va el culturismo a la mierda. Ese es el único deporte en el que, es un deporte que se basa en saltarse las leyes fisiológicas y biológicas del ser humano, ¿vale? Entonces, para forzar eso, necesitas una implicación constante durante todo el día. Tú puedes ser futbolista, entrenas, aprendes esos movimientos, estás en forma, ¿vale? Y ya está, el resto del tiempo no necesitas crear adaptaciones fisiológicas a eso, ¿vale? El culturismo no, el culturismo es una constante adaptación fisiológica, un constante forzar la máquina a que haga cosas que no está hecho para hacer, ¿vale? Por tanto, pues requiere un aporte constante de alimentación, de hormonas, etcétera, y por tanto es un deporte súper caro y que exige una dedicación plena, ¿vale? Entonces muchas veces también no puedes hacer una vida normal, porque no puedes tener un trabajo normal, porque vas a tener que hacer tus inyecciones de hormona de crecimiento y de insulina varias veces al día, vas a tener que hacer tus inyecciones normales de esteroides varias veces al día o una vez al día, tus 7 comidas o las que toquen, ¿vale? Entonces es una serie de cosas que te incapacitan para llevar una vida normal. Por tanto tienes que buscar otras formas de ganarte pues ese extra tan importante de dinero, ¿no? Entonces, otra cosa que es imprescindible para ser un culturista hoy en día, lógicamente, es una buena fuente fiable, un camello fiable, ¿vale? El camello y el culturista son los mejores amigos. De hecho, por ejemplo, para el mejor amigo del hombre es el perro, y el mejor amigo del culturista es el camello, pero no el que tiene dos jorobas y hace sino el que te vende las cosas, ¿vale? Que lleva una riñonera y te facilita el tema, ¿vale? Súper importante, hormona de crecimiento legítima. Es tan cara, por eso el tema de las preparaciones es lo más caro que hay dentro de la vida del culturista, lo que más dinero se lleva, y por supuesto, lo más difícil de conseguir. Hoy en día es verdad que es más fácil conseguir todas las cosas, especialmente en internet, pero hace tiempo el poder tener una conexión de alguien que te vendiese hormona de crecimiento, especialmente farmacéutica hospitalaria, era una bendición, y había que pagarlo y había que tener el contacto. Por tanto, como os digo, el camello era el mejor amigo del culturista, y siempre, pues como el que lleva, como el pirata con el loro en el hombro, pues era el culturista con el camello en el hombro, ¿vale? Bueno, creo que he cubierto básicamente lo que es necesario para ser culturista, es decir, una genética que lo aguante todo a nivel de entrenamiento, nutrición y química. Hace falta muchísimo dinero, hace falta hormona de crecimiento legítima todo el año, hormonas anabólicas androgénicas legítimas todo el año, insulina todo el año o en grandes dosis, al menos en unas partes muy importantes del año o en una parte muy importante del año, SEO o sustancias de mejora local,
Y básicamente, pues el resto, lo normal, ¿no? Pues los hábitos, disciplina, etcétera. Y sobre todo, pues tener una fuente fiable que te facilite las cosas, ¿vale? Así que, básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo. Saludos. ¡Pum!